Hola mis queridos hermanos y hermanas, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 8. Tiene como título En los Salmos, segunda parte. Pero antes que nada vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que nos ayudes a aprender y poner en práctica lo que vamos a estudiar en esta lección. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el Salmo 67, versículo 3 y 4. Dios, alabente los pueblos, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. El autor de la lección ha escogido 4 salmos: el Salmo 46, 47, 75 y versículo 67. El Salmo 46 presenta a Dios como nuestro refugio. El Salmo 47 presenta a Dios como el único Rey soberano del universo. El Salmo 75 presenta a Dios como el juez de toda la tierra. Y el Salmo 67 es una bendición que Dios dará a aquellos que confían, que alaban y que están esperando su regreso para irse con Él y recibir las promesas que Él ha prometido a su pueblo. En esta lección estamos estudiando que los salmos no solamente tienen que ver con profecías, sino que las profecías también tienen que ver con temas como el sufrimiento, tiene que ver con temas como el juicio, la justicia, la injusticia y la persecución que se ha llevado a cabo a través de la historia. También esta lección nos dice que hay una pregunta, ¿no?, que aún los cristianos a veces hacen, aún los profetas también la han hecho, y es: ¿por qué el Señor no actúa rápidamente cuando el mal afecta a sus criaturas? Y vamos a comenzar esta lección de la escuela sabática con una noticia, algo muy triste que ocurrió esta semana. El autor de esta lección tiene un libro adicional que valdría la pena que usted lo leyera. Y en ese libro él dice que, bueno, no es tan fácil responder a estas preguntas a aquellas personas que están padeciendo persecución, dificultades, cosas que se preguntan por qué, ¿verdad? Yo creo que nosotros en el momento del dolor, de la tristeza, también hacemos estas preguntas, pero creo que no debemos de dudar, sino más bien es una expresión de dolor, de tristeza. Y en esta lección nosotros vamos a estudiar por lo menos 3 temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta semana. El primero es: el mundo actualmente es un caos, pero llegará a un clímax, un clima de maldad que usted y yo no nos podemos imaginar. La sierva de Dios dice que el Espíritu del Señor se está retirando gradualmente de las tierras. Y no podemos mentir, las cosas van a ir de mal en peor, pero al estudiar esta lección, nosotros tenemos que, al terminar de repasarla, confiar en que Dios, mis queridos hermanos, será nuestra fortaleza. El pensamiento número 2 que yo encuentro en esta lección es que Dios protegerá a su pueblo, juzgará las naciones, se coronará rey de
del universo y de la tierra nueva renovada, y Él dará las bendiciones que ha prometido a aquellos que confíen en Él, que crean en Él. Y el último pensamiento es que a pesar de las circunstancias adversas, problemas y dificultades muy grandes, el pueblo de Dios en el tiempo del fin reflejará la gloria del Señor. Así que vamos a tratar no a responder en una forma amplia a la pregunta ¿por qué ocurren cosas y a veces el Señor pareciera, verdad, que Él no actúa? Y tengo algunas citas del espíritu de profecía que son una gema y que yo espero que usted las apunte, y una de ellas la vamos a leer dentro de un ratito. Para mí es de suma importancia en lo que tiene que ver con el dolor y estas preguntas. Un filósofo epicúreo planteó el famoso dilema del mal, una pregunta que cuestiona la existencia de Dios y su naturaleza. Él preguntó lo siguiente: si Dios quiere evitar el mal y no puede, entonces no es omnipotente. Si Dios puede evitar el mal pero no quiere, entonces no es bondadoso. Si Dios no quiere evitar el mal ni puede, entonces no es ni omnipotente ni bondadoso. Si Dios puede y quiere, ¿por qué existe el mal? Muy bien, nosotros tenemos respuesta teológica para eso. Nosotros sabemos que Dios no creó el mal. También sabemos, mis queridos hermanos, que después que entró el pecado, cualquiera cosa puede pasar. Y vamos a tratar de responder esta pregunta, pero voy a comenzar, como dije, con una noticia que ocurrió esta semana y que al leerla o al comunicárselas a ustedes, si no la han escuchado, agravará más esta pregunta. Vamos a poder desarrollar esta noticia para la introducción de este tema. Muy bien, tenemos una foto aquí de dos jóvenes que el miércoles fueron asesinados en un evento de judíos en un museo en la ciudad de Washington. Un joven que viajó de Chicago, llamado Elías Rodríguez, de 30 años, escogió al azar una pareja y, bueno, le disparó a esta que está aquí, matándolos, asesinándolos. El joven gritó: liberen a los palestinos. Así que este crimen que se perpetró con ellos tenía la intención de protestar contra la guerra que está ocurriendo en Gaza. Y bueno, estos jóvenes inocentes murieron. Ahora, lo más triste de esta historia, según cuenta el jefe de ellos, el embajador de Israel, porque ellos trabajaban en la embajada de Israel, es que estos jóvenes estaban saliendo, eran novios, y él, Jerón, había comprado el anillo y la próxima semana iba a casarse con esta jovencita. Bueno, este joven Elías Rodríguez truncó esos sueños. Eran personas profesionales con un gran futuro por delante, pero descansan. Así que la pregunta es, ¿verdad?, que se hacen muchos, y los ateos, pues, cuando sucede esto, enfatizan estas preguntas: ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no evitó esta tragedia? Y como dice el autor de la lección en su libro, responder a estas preguntas no es fácil, sobre todo respondérselas a los familiares de esta pareja que perdió la vida, ¿verdad? Y también de ese joven que posiblemente recibirá la sentencia de muerte.
Nosotros como cristianos estudiosos de la Biblia sabemos que, mis queridos hermanos, el pecado entró y que, como vamos a estudiar en esta lección, esto es un caso triste, pero que las cosas van a ir de mal en peor. Y a través de la historia, los cristianos han sido perseguidos, quemados por Nerón, pero los cristianos que creen, confían en el Señor, a pesar de estas luchas, seguimos creyendo que Dios es justo y Dios es bueno. Y es que Dios no creó este mundo así. Nosotros sabemos que el pecado y la maldad es obra del enemigo. Ahora me gustaría compartir con ustedes una cita que está en el Espíritu de Profecía, que yo encuentro que me ha ayudado a entender mucho cuando ocurren unas tragedias como esta. Y mis queridos hermanos, esta es solamente pues una de tantas que ocurren. Yo me pongo a pensar cómo pueden haber presidentes que dan órdenes de disparar bombas y sentarse tal vez a desayunar delante del televisor y escuchar que mujeres embarazadas, niños, ancianos mueren con esas órdenes que se dan de atacar a diferentes lugares. Hoy el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Y mis queridos hermanos, lo que los cristianos tendremos que enfrentar, se necesitará que nosotros podamos entender bien lo que vamos a estudiar en esta semana. Pero me gustaría, hay muchas cosas que yo puedo decir acerca de esto. No estamos analizando en sí esta pregunta en esta semana. Solamente quiero enfatizar que estas cosas van a seguir ocurriendo más, seguido, y que nosotros como cristianos debemos estar preparados. Y hay una cosa que al final de la lección tú y yo tenemos que hacer o estar haciendo hace rato. Muy bien, leamos un pasaje y la cita que nos va a ayudar a entender o a responder para nosotros por qué ocurren algunas cosas de estas tan terribles. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El problema no es Dios. Él creó un mundo perfecto. El problema es que la mayoría de las personas, mis queridos hermanos, ya no quiere creer en nuestro Dios. Son personas que pues se han apartado del Creador, y el espíritu malo está tomando posesión de las personas. Los dirigentes solamente, como estudiaremos, piensan en ellos sin importarle lo que ocurra alrededor o a personas inocentes. Esto ya está profetizado en la palabra del Señor. Nosotros lo sabemos. El problema no es con nosotros, sino con aquellos que no tienen el conocimiento de Dios y que hacen preguntas como la que hizo Epicurio, ¿verdad? Culpando a Dios de algo que Él no es responsable. Muy bien, vamos a leer una cita que yo encuentro muy interesante. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, página 720. Dice: David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Acnón, y a causa de la infidelidad del rey y padre, y por la impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural. Yo no voy a explicar el problema que hay aquí acerca de David, su pecado, las consecuencias, sino a mí me llama la atención la frase: el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural. Mis queridos hermanos, el curso natural de este mundo es que debiera haber perecido. Nadie debiera ser salvo. Cuando estemos con Cristo por la eternidad,
nosotros reconoceremos que es porque la misericordia de Dios nos ha llevado a la vida eterna. El Señor envió a su Hijo y murió en la cruz del Calvario para poder salvar a la raza humana. Hay veces Dios permite que los acontecimientos sigan su curso natural. ¿Cuál es el curso natural de la vida? Yo, por ejemplo, de aquí a algunos años más, si el Señor no viene, voy a descansar. Ese es el curso natural de la vida. Si pasan algunas cosas que nos permiten poder vivir más de 90 años, de 80, es porque Dios está interviniendo, un plan tiene Él. Cuando Dios permite que suceda algo, tal vez no podemos explicarlo, pero una de las respuestas a lo que sucede cuando hay desgracia es que Dios simplemente permite que las cosas sigan su curso natural. En este caso dice, y no refrenó a Absalón. ¿Él pudiera haber hecho eso? Sí. ¿Pudo Dios evitar que Caín matara a Abel? Sí. Dios puede evitar cualquier cosa, pero Dios permite a veces que, dice, los acontecimientos sigan su curso natural. ¿Cuál debería ser el curso natural de este mundo? Que pereciera completamente. Sin embargo, Dios permitirá a aquellos que confían en Él que algún día estemos con Él por la eternidad. Aquí dice, cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue el pecado con el pecado. Dios permite a veces, mis queridos hermanos, que los acontecimientos sigan su curso natural. Y puede ser que esto no pues responda a algunas preguntas. Yo no tengo problema, ¿verdad? Usted dirá, bueno, seguramente no ha pasado por dificultades. Bueno, yo he tenido muchas dificultades, ¿verdad? Bueno, una de ellas es que mi hijo nació bien, se me enfermó con hidrocefalia. Mi esposa hace unos años atrás tuvo un ataque al corazón, fue operada de corazón abierto, después tuvo un pequeñito derrame cerebral. Hemos pasado por circunstancias difíciles, nací en un hogar con muchas dificultades, pero yo creo, mis queridos hermanos, que a pesar de todo, si estoy aquí, es por la misericordia, la bondad de Dios. Y aunque no puedo explicar algunas cosas totalmente, y sé que el dolor es tan grande que a veces surge ese lamento, ese lloro, buscamos a Dios, vamos a llorar, dirigiéndonos al santuario en medio del dolor, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo no sé qué problema estarás pasando, pero espero que al terminar esta lección tú puedas confiar que algún día todo esto terminará. Muy bien, nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aquí se nos manda a estudiar el Salmo 46. Se cree que este salmo se cantó cuando Josafat obtuvo la victoria sobre sus enemigos, ¿verdad? Y aquí escribió, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi queridos hermanos, aquí nos habla este salmo, ¿verdad? De que Dios nos ampara, es como una fortaleza. Él está listo para ayudarnos, para protegernos en momentos de tribulación, para socorrernos, para ayudarnos a seguir adelante. Por lo tanto, el salmista dice que no tenemos que tener temor, y nos habla aquí de un caos, ¿no? De una tierra que los montes tiemblan y las aguas braman. Pero en medio de todo eso, el salmista puede ver, mis queridos hermanos, que Dios está en medio de ese caos, y por lo tanto, no importa lo que esté pasando, cuán terrible sea la dificultad, el Señor, si está allí, la tierra, el cristiano permanecerá fiel. Y este versículo que está aquí, el versículo 10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mis queridos hermanos, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, mi mamá me enseñó algo que encuentro muy interesante. Nosotros éramos personas muy pobres. Yo no crecí con mi papá, sino con mi mamá. Y hay veces, en muchas ocasiones, no teníamos qué comer. Puedo decirles que después del tercer día de hambre, uno ya no siente casi nada. Pero yo veía a mi madre y comenzaba a preocuparme. Realmente me venían malos pensamientos. Entonces mi mamá me decía, quédate quieto, acuéstate a dormir, que Dios va a proveer. Y entonces, pues yo seguía el consejo de mi mamá, me recostaba en esa cama pobre que teníamos, y allí en medio del hambre y la tristeza me quedaba dormido. Luego despertaba y bueno, mi mamá de alguna forma había conseguido una yuca o alguna clase de alimento, y entonces podíamos comer. ¿Qué le digo con eso, mis queridos hermanos? Hay veces la situación es tan difícil que lo único que nosotros podemos hacer es quedarnos quietos y confiar en que el Señor se encargará, porque Él está con nosotros. Hay veces realmente solamente dependemos de Dios. Y este salmo nos dice que Él es nuestro auxilio, que Él nos da fortaleza. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. Muy bien, me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía que nos ayuda a resumir el día domingo y que pues nos introduce para el día lunes. Y es un comentario que ella tiene acerca de Efesios capítulo 6 y versículo 12, un versículo muy conocido, donde se nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas, ¿verdad? Contra los gobernantes de maldad. Así que la lucha no es fácil, son fuerzas espirituales de maldad, dice el texto, ¿verdad? En las regiones celestiales o celestes. Y ella dice lo siguiente: habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla.
nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la pidan. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Mi querido hermano, la confianza es sumamente importante. Todas las promesas de ayuda son para aquellos que confían en Él. Uno de mis versículos preferidos, que está en Isaías 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no solamente es en tiempos fáciles, esa paz también es en momentos de dificultad, cuando pasan cosas y no podemos explicar, pero podemos confiar si quedamos vivos, si estamos todavía hoy escuchando esta lección, que todas las cosas a los que aman a Dios, de acuerdo a su propósito, nos ayudan a bien. No debemos dudar que Dios realmente está interesado en ayudarnos en nuestras dificultades, pero necesitamos confiar, necesitamos creer en nuestro Dios. Podemos quejarnos como Job, hasta él maldijo el día que había nacido, pero nunca desconfió de Dios. Era un lamento por lo que estaba sucediendo, por el sufrimiento que pasaba. Yo creo que todos en un momento determinado hemos clamado a Dios, pero no porque dudamos de su amor, sino por el dolor que estamos sintiendo. Mis queridos hermanos, si confiamos en el Señor, dice aquí, ¿verdad?, que Él nos asegura una ayuda sobrenatural. Dios permite a veces que los acontecimientos sigan su curso natural, pero cuando Dios quiere intervenir y Él sabe cuándo, Él nos da una ayuda sobrenatural. Y eso, mis queridos hermanos, pasa día tras día. Acabamos de pasar una pandemia. Muchas personas descansaron. Pero si tú y yo estamos vivos, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Nos podemos preguntar por qué sucedió, por qué descansó Él. Pero Dios, mi querido hermano, si confiamos en Él, sabemos que aún hasta el momento de descansar, si es que Dios lo permite, porque así deja que las cosas ocurran, es aún, aunque no podamos entenderlo, mis queridos hermanos, una decisión que al fin de los días nos daremos cuenta que donde hubo tanto llanto y dolor, cuando estemos delante de su presencia, eso será como nada. No lo podemos entender ahora, pero sí podemos confiar, llorar, levantar nuestras manos al Señor, creer, y el Señor, mis queridos hermanos, nos responderá de acuerdo a su voluntad. Muy bien, el día lunes tiene como título Esperanza en medio de la confusión. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ahora es Dios que está actuando. La maldad ha llegado, mis queridos hermanos, a un punto que Dios ya no pudo soportarla. El Salmo 46 dice que realmente habrá un caos en la tierra, pero aquí dice que el Señor finalmente juzgará y que dará el pago a cada persona.
los reinos finalmente llegarán a su fin. Tantos dirigentes corruptos, tantos dirigentes que creen de verdad que tienen el poder, como Nabucodonosor, que se levantó en su terraza y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Mis queridos hermanos, hemos estado esperando esto, hemos clamado por esto, para que el Señor haga justicia a aquellos inocentes. Y puede ser que aparentemente ahora el Señor no está haciendo nada, pareciera, digo, porque nosotros sabemos que en medio de todas estas dificultades, Dios está sentado en su trono. Y aunque nosotros no podamos responder 100% algunas preguntas a aquellos que no creen, mis queridos hermanos, tenemos la confianza y la fe de que Dios en su misericordia trabaja o hace líneas rectas con líneas torcidas, ¿verdad? O escribe recto con líneas torcidas. Dice aquí que mientras todo esto será destruido, dice el apóstol San Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mis queridos hermanos, en medio de la confusión y la desolación que habrá, tenemos esperanza aquellos que creemos y confiamos en nuestro Señor. Pronto el Señor vendrá y aquellos que han sufrido tanto reinarán allá, como dice el himno. El día martes tiene como título Bajo sus pies, y leemos el Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. La Biblia nos dice una vez más aquí que una de las razones por la cual hay tanta maldad es porque nuestros primeros padres entregaron la mayordomía de esta tierra a Satanás. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo recuperó el derecho de poner los pies en esta tierra y proclamarse rey, porque Él murió en la cruz del Calvario. Aquí nos enseña la lección que el poner los pies en un lugar en la antigüedad representa, mis queridos hermanos, que Él tiene, el que ponía los pies, derecho de la posesión. Y Cristo ha dejado el monte de Sión, donde en ese monte estaba el santuario terrenal, donde allí Abraham sacrificó o iba a sacrificar a su hijo. Y allí, cuando pase el milenio, Cristo pondrá los pies y ese monte dice que se hará una llanura, y entonces Cristo será proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú y yo, por la gracia de Dios, estaremos allí. Vamos a leer una cita que nos aclara bien esto. Aquí hay una en la lección de la escuela sabática, pero yo busqué una cita que es muy parecida, pero que creo que nos explica un poco mejor. Y es que en la segunda venida, Cristo no pondrá su pie en esta tierra, sino que pondrá sus pies cuando venga con la ciudad amada, cuando descienda y nosotros descendamos con Él. Todo quedará completamente explicado. Estaremos en el cielo 1000 años, juzgando aún, según el apóstol San Pablo, a los ángeles que pecaron. No habrá absolutamente nada que no quede aclarado. Todas estas tristezas,
estas luchas, estas cosas que no entendemos, algún día se explicarán y veremos, como dice la sierva de Dios, que donde hubo tanto dolor y tristeza y que nosotros hoy no podemos explicar, y que los ateos, ¿verdad?, acusan a Dios de ser un Dios malo, un Dios injusto, y elaboran todos esos argumentos, veremos realmente que Dios es amor. Todo quedará revelado, y cuando eso suceda, entonces Él vendrá y pondrá los pies en el monte Sión como el dueño y rey de esta tierra, y la tierra será renovada. Nosotros estaremos allí según este salmo, porque veremos a los enemigos de Dios, a esas personas que han hecho tanta mal, debajo también de nuestros pies. O sea, Dios nos entregará esta tierra para que podamos vivir. El jardín del Edén, como estudiamos la semana pasada, estará allí, en ese lugar. Qué maravilloso será estar cuando, si usted ha leído el Espíritu de Profecía, se corone allí a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Será un momento de adoración maravilloso. Por favor, no te pierdas la oportunidad de estar allí. Pero leamos algunos pasajes más y una cita del Espíritu de Profecía. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En su segunda venida, Cristo no tocará esta tierra, pero después del milenio, Dios asentará sus pies en el monte de Sión como dueño y creador de la tierra que será renovada, y como la tierra que recuperó para entregarle el jardín del Edén a Adán y a nosotros, danos la tierra prometida, pero una tierra eterna para vivir por la eternidad. Así que aquí dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La sierva del Señor, comentando esto, dice lo siguiente en el libro Spiritual Gift: cuando terminó el juicio de los impíos muertos, al final del milenio, Jesús salió de la ciudad seguido por los santos, y una comitiva de ángeles descendió sobre una gran montaña, que tan pronto como él posó los pies en ella, se partió, convirtiéndose en una dilatada llanura. Entonces alzamos los ojos y vimos la grande y hermosa ciudad con 12 cimientos y 12 puertas, 3 en cada lado, y un ángel en cada una. Exclamamos: la ciudad, la gran ciudad, está descendiendo del cielo de Dios, y bajó con todo su esplendor y deslumbrante gloria, y se asentó en la vasta llanura que Jesús había preparado para ella. Bueno, mis queridos hermanos, ya sabemos que lo que ocurrirá después es que después de la segunda resurrección, los impíos irán a esta llanura donde está asentada la santa ciudad de Dios, engañados por el enemigo, a luchar contra el Creador, y finalmente serán consumidos, y nosotros viviremos con Cristo por la eternidad. Yo quiero estar allí. Yo espero que tú también desees estar allí.
Muy bien, el día miércoles tiene como título Vino y Sangre y leemos el Salmo 75. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Mi querido hermano, algún día Dios juzgará esta tierra y dará el pago a cada uno. Hoy los hombres se creen que son dioses prepotentes y usan el poder simplemente como se menciona un filósofo ateo aquí en la lección llamado Friedrich Nietzsche, quien decía que el mundo estaba creado para el beneficio de algunos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que este hombre terminó muy mal. En sus últimos días quedó semicatatónico, que es una enfermedad del cerebro que padece de delirio y con muchos problemas de movimiento. Mis queridos hermanos, muchas personas hacen mucho mal y Dios deja, como explicamos, que siga el curso natural de los acontecimientos, pero un día Dios pondrá fin a toda esta maldad y entonces los justos resplandecerán. Dice que este salmo se cantaba o se cantó en los tiempos de Ezequías, cuando Dios libertó a el pueblo de Judá de el rey Sennacherib. Ustedes conocen la historia, si no pueden leerla, pero se cree que este es un símbolo que demuestra o una figura de lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Y es que Sennacherib amenazó la ciudad, pero nunca pudo entrar en ella. Dios le mandó un mensaje a través del profeta Isaías a Ezequías, donde le dijo: no te preocupes, que no entrará a la ciudad. Y sus propios hijos mataron a Sennacherib. Nunca pudo entrar a la ciudad. Nosotros estaremos en la ciudad con Cristo. El enemigo tratará de destruir a la ciudad, pero finalmente serán destruidos. Pero es interesante que en ese momento, cuando estén para la última batalla, algunos se darán cuenta que están perdidos y van a querer, mis queridos hermanos, ellos mismos acabar los unos con los otros, pero ya el fallo está decidido. Mientras los impíos están afuera, nosotros estaremos adentro. Por esto este salmo en el versículo 1 comienza con una acción de gracias. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Mi querido hermano, mientras los impíos serán destruidos, nosotros contaremos las maravillas de Dios. El Señor es el juez, Él dará el pago y falta muy poco para esto. No tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? El Señor algún día aclarará y realmente juzgará con justicia. Hay una pregunta en la parte final de este día miércoles que me pareció interesante y que debemos de meditar, aunque debemos poner de nuestra parte para intentar mejorar la vida de los demás, porque siempre es importante recordar que será necesaria la destrucción total de este mundo actual y su recreación sobrenatural para que todo sea restaurado. Este mundo ya no da más. Este mundo está manchado por el pecado y historias de corrupción y de maldad. Este mundo, para que Dios reine
y ponga los pies en Sión, tiene que ser destruido junto con aquellos que han hecho tanto mal. Es la extraña obra de Dios. Debemos recordar entonces que estamos de paso. Y el día final de esta lección nos debe ayudar a meditar en esta pregunta que estamos leyendo. El día jueves tiene como título "Para que se conozca tu salvación". Y dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. En este día hay una reprensión muy grande para nosotros como iglesia. Aquí dice que ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts, los Estados Unidos, han creado un nuevo revestimiento negro que hace casi invisible los objetos pintados con él, logrado a partir de nanotubos. Es muchas veces más oscuro que cualquier material negro fabricado anteriormente. Este nuevo material puede absorber el 99.99% de toda la luz visible. Ni siquiera la luz más brillante consigue hacer visible los objetos cubiertos con este revestimiento. Este salmo llama al pueblo de Dios para que podamos anunciar la salvación de Dios. Pero aquí usa esta analogía, hablando de la iglesia, del pueblo de Dios, de cómo a veces fracasamos en el mensaje, en la predicación, en dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios. Aquí dice lo siguiente, dice: a veces la iglesia creada por Dios para proclamar el mensaje final al mundo, como si se tratara de una sala de embarque reservada para pasajeros espirituales frecuentes, y parece que nos conformamos con que el resto del mundo se siente en la ruidosa e incómoda sala del embarque, sin estar preparado para el viaje que le espera. Y dice: desgraciadamente, el pueblo de Dios ha fracasado a menudo en esta tarea. La historia de Israel en el Antiguo Testamento contiene algunos capítulos oscuros, al igual que la historia de la iglesia cristiana en los últimos 2 milenios, como si hubiéramos pintado nuestros corazones con una sustancia ultra oscura y nos contentáramos con absorber la luz de Dios sin reflejarla. Es muy triste lo que pasa a veces en las iglesias. Hay veces ponen por ahí una frase que se hace viral, ¿verdad? Donde alguna persona dice: yo no voy a la iglesia porque es una iglesia llena de hipócritas. Y entonces, para defenderse, el cristiano responde: hay lugar para otro. Yo no le veo gracia a eso. Eso da tristeza, porque en primer lugar estamos reconociendo que somos hipócritas, y en segundo lugar lo estamos invitando a él para que venga a una iglesia donde hay hipócritas. Mi queridos hermanos, aquí dice que debemos reflejar la luz de Dios. Nuestra iglesia debe estar llena de amor, de deseo de predicar la palabra del Señor, pero muchas veces hay tantas divisiones, tantos problemas, que no reflejamos esta luz. Como dice aquí, pareciera que estamos pintados con esa nueva tecnología, que no permitimos que a través de nosotros se refleje el evangelio.
este versículo se nos manda a compararlo con el mensaje de los 3 ángeles. Y mis queridos hermanos, quiera el Señor que nosotros podamos de verdad entender la responsabilidad que tenemos de predicar, de dar a conocer el Evangelio de Cristo. Hemos estudiado que hay preguntas que hacen las personas, preguntas concernientes al sufrimiento, a cosas que suceden que a veces son difíciles de responder, pero si la iglesia está unida, si la iglesia ora, si la iglesia demuestra el amor de Dios, estas preguntas tal vez ni tan siquiera se harían, mis queridos hermanos, porque estaremos llenos del Espíritu Santo. Pero como dice aquí, a veces vemos a la iglesia creada por Dios para proclamar el mensaje final al mundo, como si se tratara de una sala de embarque reservada para pasajeros espirituales frecuentes, y parece que nos conformamos con que el resto del mundo se siente en la ruidosa e incómoda sala de embarque sin estar preparados para el viaje que le espera. Mi querido hermano, lo que nos espera por delante es un mundo que llegará a una maldad extrema. Como hemos estudiado aquí, Dios es el Rey, Dios es el juez, Dios es nuestra fortaleza y nuestro auxilio. Aún en los momentos más duros que pasará este mundo, tú y yo podemos reflejar la luz de Dios. Tú y yo podemos confiar en el Señor, porque todos los ángeles del cielo están allí para ayudarlo, para ayudarnos, pero necesitamos confiar en el Señor. Quiera Dios que al estudiar esta lección, al ver el contraste entre aquellos que se perderán por la eternidad y aquellos que serán exaltados, que recibirán la bendición de Dios, tú y yo podamos tomar la decisión de ser luces en este mundo, no solamente para atraer hipócritas como nosotros somos hipócritas, sino para atraer gente que pueda ver en nosotros la santidad que proviene de nuestra entrega a Dios, de esa relación con el Señor. Quiera el Señor que Él nos ayude de verdad para que nos estemos preparando, no solamente por lo que Dios nos va a dar, sino para tener el gusto, mis queridos hermanos, de tirar las coronas, de agradecerle a Dios por las bondades y las misericordias. Mis queridos hermanos, Dios nos dará la respuesta a todas nuestras inquietudes. Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado. Comparte la lección si crees que puede ayudar a alguien para que tenga esperanza, para que se prepare para venir el Señor, y nos vemos la próxima semana.